Recording in progress. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a comenzar este video presentándoles las fórmulas para calcular las áreas, calcular el perímetro y también vamos a ver las fórmulas de Pitágoras. Entonces, veamos qué tenemos. Comenzamos por las fórmulas del área, ¿no? Que son las que tenemos aquí. Aquí tenemos al cuadrado, ¿no? El cuadrado, la fórmula es la multiplicación de lado por lado, es decir, lado al cuadrado, ¿no? También tenemos por acá el triángulo y la fórmula para calcular el triángulo o cualquier triángulo es la multiplicación de la base por la altura y eso dividido para 2. Tenemos por acá el rectángulo, que es la fórmula que normalmente conocemos cuando nos dice el área a qué es igual, nos dice que es igual a la base por la altura, ¿no? Tenemos por acá otra figura, que es el rombo, donde tenemos a la D mayúscula, que es la diagonal horizontal, ¿no? La que va de manera horizontal, y tenemos a la diagonal menor, que es la que va de manera vertical. Entonces tenemos diagonal mayor y diagonal menor. Para el círculo, ¿no? Del centro hacia uno de sus extremos, parte lo que se llama esta línea el radio. Para calcular el área de un círculo va a ser igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado. Y por último tenemos a las figuras que son los trapecios, ¿no? Donde tenemos en la parte de abajo a la base mayor, ¿no? A la base mayor y en la parte de arriba tenemos a la base menor. La base mayor, como lo dice, es la parte más grande de manera horizontal y la base menor es la parte más pequeña de manera horizontal. Y también tenemos otro elemento que es la altura, ¿no? Puede ser en cualquiera de los dos lados que tenemos la altura. Por lo tanto, para calcular el área de los trapecios va a ser igual a la base mayor más la base menor multiplicado por la altura y esto dividido para 2. Entonces, por aquí ya tenemos algunas fórmulas para, para calcular el área de algunas figuras. Por acá tenemos la fórmula del perímetro. La fórmula del perímetro es una de las más sencillas, que es la suma de todos los lados, ¿no? Sumar todos los lados que tenga la figura a la cual deseamos calcularle el perímetro. Si le vamos a calcular el perímetro a un cuadrado, sería sumar sus 4 lados, si es un triángulo, sus 3 lados, y bueno, y dependiendo de la figura que tenga, es la suma de todos los lados. Y por último tenemos a la fórmula de Pitágoras, que nace de aquí. Muchas veces le saben decir c al cuadrado, yo le he puesto la h para representar, indicar que es la hipotenusa, entonces la h va a ser para la hipotenusa, la a va a ser para la base, ¿no? Y la B va a ser para lo que es la altura, ¿no? Entonces, esto de aquí va a ser nuestra altura. Entonces, la fórmula principal es hipotenusa va a ser igual a base más al cuadrado más altura al cuadrado. Esta fórmula está aquí, que es la primera, es para cuando queremos calcular la hipotenusa, o sea, la parte diagonal de la figura que se vaya a calcular. De ahí nacen dos fórmulas más. Esta de aquí es para cuando no conocemos la base, ¿no? Para cuando no se conoce cuál es la base, que no nos dieron ese dato, entonces aplicamos esta fórmula, que va a ser base al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos la altura al cuadrado, ¿no? Pero cuando tengamos el caso de que no conocemos la altura, ¿no? Entonces
recurrimos a esta fórmula de aquí, que sería b al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos la base al cuadrado. Bueno, entonces por ahí ya tenemos algunas fórmulas que nos van a permitir resolver los siguientes ejercicios. Veamos qué figuras tenemos a continuación y qué nos pide resolver. Tenemos por aquí, nos dice calcular el perímetro y el área de las siguientes figuras, ¿no? Ok, y tenemos por aquí a un cuadrado. ¿No? Tenemos por aquí un cuadrado donde tenemos una diagonal y donde tenemos un dato, este que está aquí, que me indica que este lado de aquí vale 10 centímetros. Como es un cuadrado, ¿no? Y por lógica, todos sus lados son iguales, quiere decir que si este lado de aquí vale 10 centímetros, este lado de aquí también valdrá 10 centímetros, por ende, este también valdrá 10 centímetros y este de acá también valdrá 10 centímetros. Entonces, la fórmula para el perímetro está fácil. Como les dije anteriormente, cuando quiero calcular el perímetro va a ser igual a la suma de todos sus lados. Entonces, sería 10 más 10 más 10 y más 10. Eso sería igual a 40, ¿no? Listo. Entonces, mire lo fácil que es calcular el perímetro. Ahora, para lo que es el área, tenemos que recordar que la fórmula para calcular el área, como indica aquí, es la multiplicación de lado por lado. Entonces, quiere decir que lo que voy a hacer es multiplicar el lado, ¿no? Que es 10 centímetros, por otro lado, que también sería 10 centímetros, ¿no? Esto será igual, 10 por 10 sería igual a 100 centímetros cuadrados, ¿no? Porque centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Y acá me faltó poner centímetros porque hay que indicar qué se está calculando. Entonces aquí serían 40 centímetros del perímetro, ¿no? Ok, entonces miren lo fácil que ha sido aplicar el perímetro y calcular el área de un cuadrado. No nos olvidemos de la fórmula, ¿no? El cuadrado es la multiplicación de sus lados. Ok, ahora tenemos por acá un triángulo, ¿no? Hay diferentes tipos de triángulo, ¿no? Entonces tenemos el equilátero, el isósceles, ¿no? Que es dependiendo de la forma de sus lados. Por ejemplo, aquel que tiene sus lados iguales, equilátero, ¿no? Entonces, quiere decir que si nos dan una medida, así como pasó acá en el cuadrado, quiere decir que todos sus lados serán iguales. En el triángulo que tiene todos sus lados iguales. Pero en este caso nos indican que la base tiene 10 centímetros y que la diagonal tiene 13 centímetros. Por lo tanto, no es un triángulo con sus lados iguales. Entonces, para calcular el perímetro de este triángulo, asimismo, es la suma de sus lados. Entonces, vamos con la base, que tiene 10 centímetros, ¿ya? Más este lado de aquí, que es la diagonal, que tiene 13 centímetros, y por ende, si este lado vale 13, el otro también va a valer 13 centímetros. Esto lo sacamos por simple deducción, ¿no? Si fuese otro tipo de triángulo, entonces ahí sí sería otra medida, ¿no? Pero este de aquí tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces, este otro lado también valdrá 13 centímetros. Por lo tanto, si sumamos 10 más 13, 23 más 13 sería 36 centímetros. 36 centímetros es el perímetro de esta figura de aquí. Ahora, para calcular el área, recordemos que el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido para 2. Pero, ¿qué pasa? Que no sé cuánto es la altura. La altura siempre se mide desde la punta del triángulo hasta la base, ¿no? Hasta la base. Esto de aquí es la altura. Esta línea de aquí representaría la altura. Entonces, quiere decir que no voy a tomar en cuenta los diagonales porque esa no es la altura.
tengo que tomar en cuenta es desde la punta del triángulo hasta la base. Por lo tanto, aquí, ¿qué hacemos? Dividir el triángulo a la mitad como lo he hecho. Y si la base medía 10 centímetros, quiere decir que al partirlo a la mitad del triángulo, ya este lado va a valer 5 centímetros y este lado de acá también va a valer 5 centímetros, ¿no? Y mire, aquí ya me forma, esta parte de aquí, me está formando un triángulo rectángulo, o sea, me está formando dos triángulos rectángulos en realidad, ¿no? Puedo coger cualquiera de los dos para poder saber cuánto vale la altura, porque tengo el dato de la base y tengo el dato de la diagonal o la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo debo aplicar Pitágoras. ¿Y cuál es el lado que me falta por descubrir? La altura. Entonces, me decía acá que esta fórmula que está aquí es la que me va a permitir a mí calcular la altura, que es b al cuadrado es igual a h al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esa fórmula aquí y digo, la altura de este triángulo va a ser b al cuadrado, que va a ser igual a la hipotenusa, que es esta de aquí. La hipotenusa siempre es la diagonal, ¿no? Que es 13 centímetros, ¿no? 13 centímetros al cuadrado menos la base, que es esta de aquí. Pero recuerden que no tomamos en cuenta todos los 10 centímetros, sino la parte de aquí, este pedazo que está aquí, que sería 5 centímetros. Entonces sería 5 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Entonces, continuamos. Hagamos el proceso, ¿no? Hagamos el proceso. B al cuadrado va a ser igual a, Tito, vamos a hacer el cálculo. Ok, ahora sí, vamos a hacer la multiplicación, que sería 13 por 13, ¿no? Que es 13 al cuadrado, dándome un total de 169. Es decir, que aquí 13 al cuadrado es igual a 169 centímetros, menos 5 al cuadrado, que sería 5 por 5, sería 25 centímetros. Ok. Y por lo tanto, b al cuadrado va a ser igual a la resta de 169 menos 25, ¿no? Entonces, esto de aquí a 169 le vamos a restar 25 y nos da 144. Ok, entonces nos da 144. Pero, como tenemos esto que es potencia, para poderla eliminar, que nos dé un valor, debo convertir esto y sacarle raíz. Y si le sacamos la raíz a 144 en su calculadora, le va a dar 12 centímetros. ¿Ok? Listo. Entonces, la altura que tiene esto de aquí sería de 12 centímetros. ¿No? Sería 12 centímetros. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos con la fórmula. ¿Qué me dice? Que va a ser igual. La fórmula del triángulo va a ser igual a la altura, a la base, perdón, por la altura dividido para 2. Entonces ya sabemos que sería, vamos a aplicar la fórmula, altura
será igual a la base, ¿no? La base que es 10, tomamos en cuenta, ¿no? 10, que es toda la base, por la altura que nos dio 12, ¿no es cierto? Y esto de aquí lo dividimos para 2 y hacemos la multiplicación de vida. 12 o 10 por 12 facilita la tabla del 10, sería 120 y acá ponemos el 2. Y decimos 120 dividido para 2 es igual a 60. ¿Ya? 60 ¿qué? Centímetros cuadrados. Entonces, ya tenemos el perímetro del triángulo que es 36 centímetros y el área de este triángulo que es 60 centímetros cuadrados. Por ahora vamos a dejarlo con esas dos figuras, pero en el siguiente video vamos a hacer con otras figuras más, como podrían ser el rombo, un trapecio, un círculo, ¿no? Para terminarlo, entonces para que el video no se haga muy largo, dejamos con esas dos figuras que están ahí, ¿no? Y listo. Eso es todo, chicos. Nos estamos viendo en un próximo video. Que pasen bien.